Hola, hoy es Sunday y estáis con Daniel Sunday, pero antes que nada, dentro intro. Han pasado 2 semanas porque, bueno, tuve unos trabajos que entregar la semana pasada y no pude subir vídeo el domingo. Pero nada, aquí estoy de nuevo y tengo que deciros que estoy un poquito constipado, raro, entonces si me notáis un poco la voz así como gangosa, son los mocos, ¿vale? Bueno, pues hoy os traigo la segunda review del canal y va a ser sobre To the Lighthouse de Virginia Woolf, Al Faro. Esta es una obra de la que he tenido que hacer uno de los trabajos. Me la han mandado para clase. Me la mandaron para clase. Dije, ¿por qué no? Voy a hacer una reseña, ya que no hay muchas reseñas de libros clásicos en YouTube. No sé por qué la mayoría de booktubers y de reviews que se hacen en YouTube son de libros de fantasía, sobre todo, y de libros actuales. Lo encuentro lógico en el sentido de que, claro, la gente quiere saber si comprar un libro o no, o saber opiniones, pero también veo lógico que de vez en cuando hagamos reviews sobre libros clásicos, libros de la literatura, que son libros que, claro, son libros importantes como para hacer una review tan básica en algún sentido, pero bueno, también son muy interesantes de trabajar. Así es que vamos a ello, ¿no? Punto 1. Referencias bibliográficas. El libro se llama To the Lighthouse, Al Faro. La autora es Virginia Woolf, una autora inglesa. Se publicó por primera vez en 1927. Mi edición es una edición de Wordsworth Classics, los clásicos de Wordsworth. Wordsworth era un poeta inglés. Y bueno, pues esta colección os la recomiendo mucho porque este libro me costó 3,50 en tienda, pero si lo buscáis a través de Amazon podéis conseguir este y otros libros de la misma colección por 2,20 €, lo cual creo que es muy bueno porque puedes leer libros de la literatura universal o libros muy interesantes a un módico precio, que creo que es lo que a todos nos gusta sobre todo. Aparte es una edición que está muy bien, incluye una introducción de el Dr. Nicola Bradbury de la Universidad de Reading. Y bueno, creo que es un libro bastante completo, tiene anotaciones incluso y está muy bien. Esta edición cuenta con 154 páginas, 20 páginas de introducción y luego hay como unas 5 páginas de notas, que están muy bien. Y finalmente, obviamente, el lenguaje original es el inglés. Punto 2. Información adicional. Bueno, pues Virginia Woolf, como algunos sabréis y otros no, es una autora del siglo XX, se dedicó a escribir en el siglo XX, a pesar de que ella nació en 1882. Ella era hija de Sir Leslie Stephen, un señor bastante importante en la sociedad inglesa de aquel momento. Y bueno, no pudo ir a la universidad, pero sí que tenía acceso a la biblioteca de su padre, que se ve que, claro, al ser un señor importante, pues tenía muchos libros y tenía libros buenos, ¿no? Entonces como que Virginia se cultivó a sí misma. Ya podemos ver que desde pequeñita ella fue una mujer fuerte e independiente. De hecho, está considerada como una feminista muy importante del feminismo. Desde que tenía 13 años o así, sufrió de una serie de depresiones y finalmente en 1941 se suicidó tirándose al río Ouse y ahogándose, porque no era capaz de soportar los estallidos de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. No todo es felicidad en el mundo de la literatura. Estuvo rodeada siempre de gente muy importante, gente importante culturalmente en el momento, filósofos, escritores, bailarines, cantantes. Y ella formó parte del The Bloomsbury Group, el grupo Bloomsbury, podríamos decirlo. Bloomsbury es una zona de Londres. Allí es donde conoció a su marido, Leonard Woolf, con el que finalmente accedió a casarse, porque se ve que hubo como una serie de tensiones. Y también estaba Clive Bell, que se casó con su hermana. Y sí, esto lo he sacado de los apuntes de clase, pero no pasa nada, ¿vale? O sea, mis compañeros de clase, si estáis viendo esto, están muy bien los apuntes, así es que los voy a usar cuando los necesite. Uy, se me ha caído la tarjeta. Y bueno, escribió otras obras como Jacob's Room, la habitación de Jacob. A continuación escribió Mrs. Dalloway, la señora Dalloway. También escribió Orlando en español. The Waves, las olas. The Years,
los años. Y finalmente escribió Between the Acts, entre actos. Sí. En cuanto al género, pertenece a la corriente literaria del modernismo, que también era una corriente cultural más bien, a nivel de pintura, filosofía, escritura. Y bueno, tiene bastantes elementos modernistas. También podríamos decir que es un libro bastante psicológico en cuanto al género. O sea que se puede incluir en algún... ¿Hay género psicológico? Supongo que sí. Género psicológico. ¿Por qué no? En cuanto al marco, la historia está situada en una casa en la isla de Skye, en un grupo de islas que se llaman las Islas Hébridas, The Hebrides Islands, que están en el norte de Escocia. Escocia es esa parte de Reino Unido que está al norte, ¿vale? Pues ahí arribica están las Islas Hébridas, pues ahí se desarrolla la historia. Supuestamente está inspirado en St. Ives, que es un pueblo en Cornualles, justo al lado contrario de Reino Unido, al que la autora iba de pequeña a veranear con su familia. Refiriéndonos al tiempo, tiene un espacio temporal de 10 años. La primera parte dura un día, desde la tarde hasta la noche. La segunda parte dura 10 años. Es la más corta, pero dura 10 años. Y finalmente la última parte está situada en lo que es un día también, desde por la mañana temprano hasta el mediodía o pasado el mediodía. Esto lo explicaré más tarde, el porqué de este cambio temporal, así que seguid atentos. Y en cuanto al marco social, los personajes son de un estatus social medio alto, puesto que son personajes cultos, con dinero, vaya, con un bienestar social, un bienestar cultural, son cultos, se dedican a la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a personajes principales, tenemos al señor y la señora Ramsay, que son como más centrales. También tenemos a Lily Briscoe, que es una pintora, es un personaje femenino muy fuerte. También tenemos a Charles Stanley, al señor Banks, o Banks, todavía no sé cómo se pronuncia, supongo que Banks. Y también tenemos a James y Cam Ramsay, que son 2 de los 8 hijos que tienen los señores Ramsay. Hay muchos niños, ¿vale? Entonces, bueno, niños, hijos. El caso es que hay muchos personajes que son bastante importantes, pero bueno, no voy a nombrarlos a todos, para que os hagáis una idea, esos son. En cuanto a temas y símbolos, me gustaría destacar el tema de la mujer como persona independiente al hombre, es decir, la contraposición entre hombre y mujer. El sentido de la mujer debe o no debe tener derechos, la mujer debe pintar o escribir, la mujer debe pensar. Es un tema muy interesante a lo largo de la novela. También es importante el matrimonio en la novela, puesto que siempre se está deliberando si las mujeres deben casarse o no, solamente deben existir para tener hijos o no. Y otro tema muy importante también es el crecimiento de los hijos, puesto que la señora Ramsay está siempre dándole vueltas a lo que es tener hijos, que los hijos crezcan, que los hijos se vayan de casa. Y también me gustaría sacar el tema del choque de generaciones, puesto que hay un choque muy claro entre lo que es la antigua generación y la nueva, la época victoriana y la nueva sociedad inglesa, representada en lo que serían los señores Ramsay y los niños. Esto podríamos compararlo metafóricamente con el choque de clases, en las clases bajas, las clases altas, como las clases bajas a partir del siglo XX se dedicaron a reivindicar sus derechos con respecto a las clases más altas. Hay muchos símbolos también a lo largo de la novela. Me gustaría sacar el símbolo del faro como... Yo entiendo el faro como un objetivo, claramente, pero lo entiendo como un símbolo de redención y de perdón final. Y también lo compararía con Ítaca en el caso de la Odisea de Ulises, puesto que es como durante la Odisea Ulises está empeñado en llegar a Ítaca y finalmente llega a Ítaca, y ahí es donde una vez ya acaba el viaje. Creo que podríamos llegar a comparar el faro con Ítaca de alguna manera. También es muy importante el símbolo, bueno, no sé si sería un símbolo, un tema, no sé cómo llamarlo, el tiempo. El tiempo está muy presente a lo largo de la obra, de mayor o menor manera, puesto que el tiempo se dilata a lo largo de la obra, ¿no? Como hemos dicho antes, la primera parte y la última duran un día, mientras que la segunda parte, que es la más corta, dura 10 años. Entonces yo entiendo esto como una representación de que el tiempo es relativo y de que para cada persona el tiempo existe de una forma. Unas personas notamos el tiempo de una manera, para algunas personas el tiempo pasa más rápido, para otras más lento, también depende del momento.
Entonces, como hay tantísimos cambios de puntos de vista a lo largo de la obra, yo entiendo esto como una dilatación del tiempo, una manera de enseñar que el tiempo es relativo y que cada persona lo entiende de una manera. Y también me gustaría destacar el papel que tiene la ventana, puesto que la ventana es el sitio o la cosa a través de la cual se ven los personajes unos a otros. Los que están en el jardín ven a los que están dentro de la casa, los que están en la casa ven a los que están en el jardín y piensan unos respecto a los otros. También nosotros vemos a los personajes como a través de una ventana. Las ventanas también están muy presentes en la segunda parte. La luz del faro entra a la casa que está a oscuras a través de la ventana. Y también es muy importante el papel que juega la luz a lo largo de la novela y la oscuridad, la contraposición de luz, oscuridad, día, noche, señor Ramsay, señora Ramsay, generación nueva, generación antigua. Hay mucha dualidad a lo largo del libro. Y finalmente también como símbolo destacar la importancia de los colores, puesto que no lo he dicho antes, perdón, pero el tiempo era uno de los temas más recurrentes en el modernismo, así como la pintura. La pintura toma mucha importancia a lo largo del siglo XX en el modernismo, y la pintura de hecho está muy presente a lo largo de la novela. Es por eso que, de hecho, la novela en sí es como un gran cuadro que al final se acaba de pintar. Es más o menos como acaba el libro, acaban pintando un cuadro. Entonces es muy importante la presencia del color, sobre todo los colores verdes, los grises, el azul, el amarillo y el morado. Esos son, creo que, los colores más predominantes a lo largo de la novela. Y el blanco también, el blanco tiene mucha predominancia también. En cuanto a los elementos de la narración, debo destacar que el estilo de esta señora es muy habilidoso, puesto que trata la lengua de una forma muy poética. Se ha llegado a decir de ella que es una poetisa que escribe en prosa, porque utiliza un lenguaje muy expresivo, tiene muchos adjetivos, es capaz de representar una misma acción con muchas palabras distintas que quieren decir lo mismo. Es muy habilidosa a la hora de escribir. Por lo tanto, son unas obras, bueno, no he leído nada más de ella, pero en general se supone que son obras cargadas de expresión literaria. Suelen ser frases sencillas, en el sentido de que no tienen demasiadas subordinadas, pero sí que contienen un montón de lo que son frases entre comas. Entonces hay algunas frases que tienden a ser demasiado largas, pero en el sentido de que añaden muchos detalles. Pero por lo general suelen ser frases coordinadas, o sea, oraciones coordinadas, y si estás atento puedes entenderlo bastante bien. Como ya he dicho antes, está continuamente cambiando de punto de vista, puesto que cada personaje piensa a la vez que los demás. Ella escribe en lo que se llama el stream of consciousness, que sería algo así como el flujo de pensamiento o flujo de conciencia, que justamente es eso, que un personaje está pensando en algo, pero ella y supongo que los demás de su época tienen la teoría de que la gente cuando piensa, no pensamos en una cosa en concreto, sino que no es como un diálogo que pienso una cosa, luego pienso otra, sino que pensamos como todo mezclado. Entonces yo puedo estar pensando ahora que estoy haciendo un vídeo, pero también estoy pensando, pues luego voy a ponerme a comer cualquier cosa. Entonces es muy pensativo el libro, está continuamente cambiando, es muy clarificador la expresión flujo de conciencia, puesto que está continuamente la conciencia deriva de unos temas a otros, de unos pensamientos a otros. Y asimismo también hay momentos en los que enseña, por ejemplo, ante una conversación o ante una escena, como por ejemplo la escena de la cena, que creo que es muy importante y muy bonita de leer. Los personajes piensan a la vez. Luego hay fragmentos, hay un párrafo, por ejemplo, que si es así, esta parte de aquí es un personaje, esta parte es otra, esta parte es otra, porque los personajes piensan a la vez. No es como un diálogo que habla un personaje y habla otro, sino que los pensamientos se entrelazan, los pensamientos se juntan, se mezclan y derivan en otros pensamientos, y está muy bien escrito. En cuanto al narrador, me gustaría destacar que la profesora nos dijo que no hay un narrador establecido, que se han hecho muchos estudios sobre esta obra y no hay un narrador establecido. En mi humilde opinión, yo pienso que no es un narrador omnisciente, salvo en la segunda parte un poco, porque os lo voy a explicar. Es un narrador que se llama extradiegético heterodiegético. Por extradiegético entendemos un narrador que no está incluido en la historia, es decir, como que está en un plano separado de la historia, no aparece como un personaje. Y heterodiegético significa que el narrador no participa de la historia, es decir, se limita a contarla.
Luego se supone que todos los narradores omniscientes son extradiegéticos y heterodiegéticos. Sin embargo, creo que este narrador no se podría considerar omnisciente, porque a pesar de que puede ser que lo sepa todo, no se dedica a enseñarnos todo lo que sabe como otros narradores, que sí que te explican todo con detalle, descripciones de una acción, descripciones de todo. No, este narrador no cuenta la historia, sino que se limita a enseñarla. Es decir, es como si tuviéramos una cámara grabando continuamente. Digamos que un narrador omnisciente sería una persona que está detrás de la cámara todo el rato. Ahora grabo esto, ahora grabo lo otro. Sin embargo, yo creo que este narrador lo que es una cámara fija que no se mueve. En cuanto a puntos de vista sí que se mueve, pero no es un narrador que nos enseñe todo lo que sabe. Se limita a enseñarnos lo que los personajes están pensando en cada momento. No interviene en la historia, no la matiza, no la toquetea. Lo único que hace es enseñarnos tal cual lo que un personaje está pensando con respecto a otro, con respecto a cualquier cosa. Y bueno, no os aburro más con cosas teóricas y vamos a la tercera parte, a lo que es el resumen de la obra en sí. La obra se llama To the Lighthouse, al faro. Están continuamente intentando llegar al faro. Es la obsesión de James. Él quiere ir al faro, al faro, al faro, al faro, y al final van al faro. Por eso se llama así la obra. Pero como ya he dicho, creo que es una metáfora, lo entiendo como una metáfora de un objetivo propio que se ponen en la novela para llegar allí, y finalmente allí es como una redención, un perdón que consiguen. El argumento, pese a que no tiene un argumento muy desarrollado, es decir, la autora se centra más en lo que está pensando. O sea, si pasa una cosa, la autora se centra en lo que está pensando cada personaje con respecto a esa cosa. No pasan cosas en el sentido que tenemos nosotros de novela, de están pasando cosas continuamente y quiero saber más. No, es una novela sin casi argumento, pero digamos que el argumento sería una familia, los Ramsay, que van de veraneo a una casa en Escocia, con una serie de invitados que viven con ellos, que son amigos de la familia. Y bueno, pues eso, pues se centra en lo que es un día de finales de verano para ellos, con una cena incluida. Luego la segunda parte son 10 años en los que podemos ver el paso del tiempo y la importancia que tiene la Primera Guerra Mundial en aquella época, puesto que hay personajes que mueren, etc. Y finalmente la tercera parte también tampoco pasa nada, lo único que pasa es que llegan al faro, Lily está pintando y realmente no pasa nada más. Repito que no hay que centrarse en el argumento en esta novela, sino que hay que centrarse en cómo está escrita en sí. A continuación os voy a leer un extracto que he elegido. Es el principio del capítulo 11 de la primera parte, y lo he elegido porque creo que representa muy bien los pensamientos, la forma de pensar de la señora Ramsay, y es muy bonito, me gusta mucho lo que dice y lo voy a leer. No, she thought, putting together some of the pictures he had cut out. A refrigerator, a mowing machine, a gentleman in evening dress. Children never forget. For this reason it was so important what one said, and what one did, and it was a relief when they went to bed. For now, she need not think about anybody. She could be herself, by herself, and that was what now she often felt the need of. To think, well, not even to think. To be silent, to be alone. Respecto a mi apreciación personal, he de decir que es uno de los libros que más me ha gustado en toda mi vida. He leído muchos libros a lo largo de mi vida, y sin duda creo que esto es uno de los que mejor escritos está, de los que he leído. Me ha gustado mucho el estilo, me ha gustado la simbología, el mensaje que transmite, puesto que pienso que es una obra que no hay que leer una vez. Tengo planeado volverla a leer, no sé cuándo. No es ya la leeré, no, voy a leerla. Esta obra sé que voy a leerla en un futuro cercano. Quizá cuando acabe la carrera de aquí a 2 años, ese verano diré, voy a ponerme a leer y leeré To the Lighthouse, porque creo que es un libro que incluso leyéndolo 2 o 3 veces me dejaría cosas por descubrir. Hay pequeños detalles que no creo que sea capaz de haber visto en una primera lectura. Además que me he dejado muchas cosas porque hay muchas palabras que no entendía, puesto que todavía estoy aprendiendo inglés y todavía me queda mucho que aprender. Pero espero que de aquí a 2 o 3 años lo vuelva a leer y diga, me gusta, me quedo tranquilo, he entendido más cosas, me ha gustado. En ese sentido, de verdad que me ha gustado muchísimo. La forma de escritura que tiene es fantástica, el mensaje y también el trato que tiene con respecto a la mujer, no sé, es muy, muy guay.
Dicho esto, he de decir que es un libro que recomiendo totalmente, claramente, porque es un libro que me ha gustado mucho, es un libro muy bien escrito. Pero he de decir que si no eres una persona acostumbrada a la lectura, te va a resultar pesado, puesto que es un libro que hay que coger con ganas. Yo al principio, por ejemplo, las 2 primeras páginas no entendía nada, me aburría, no entendía nada realmente. Me ha gustado eso, que al principio empecé con una actitud y acabé teniendo otra. Porque este libro no está pensado para leer y disfrutar. El concepto que tenemos hoy de lectura es de las típicas lecturas que leemos para disfrutar, el placer por la lectura, los que leen, porque los que no leéis muy mal. Pero la gente que lee normalmente es por el placer de leer. Y no, este libro lo que necesita es un lector despierto, un lector que esté continuamente atento a lo que le están diciendo, atento a los pequeños detalles, atento a todo. Luego, es un libro que recomiendo, y si no eres asiduo a la lectura, te recomiendo que lo intentes, porque incluso puede ser que descubras una gran obra. Y lo único es eso, la actitud. Tenéis que tener una actitud abierta antes de cualquier tipo de libro. A mí me gusta leer todo tipo de libros porque tengo una actitud abierta y positiva. Y digo, me lo voy a leer y me lo voy a leer a gusto y voy a leerlo. Y lea lo que lea, me lo leo a gusto. Eso. Y bueno, pues vamos a la nota final, ya me callo. En cuanto a estilo, le voy a dar 5 estrellas, la máxima nota, porque ya lo he dicho mucho, que el estilo de verdad que me tiene fascinado. Es un estilo complicado de escribir, es un estilo de verdad apasionante. Es apasionante la sintaxis, la estructura, las palabras que utiliza, es apasionante por todos lados. ¡Ay, qué daño me acabo de hacer! Me cago en la... En cuanto a personajes, voy a darle otro 5. Porque creo que es una autora que le da voz propia a cada personaje. Son personajes muy reales, personajes que realmente podrían existir en el mundo real. Y de verdad que son personajes que, dependiendo del punto de vista en el que esté la narración, se diferencian muchísimo a nivel de cómo hablan, cómo piensan, las palabras que utilizan, las preocupaciones que tienen. Son personajes con voz propia. No se ve a la autora detrás de ellos, sino que se ve realmente que cada personaje es un personaje único, con sus preocupaciones, sus deseos, su personalidad. En cuanto a historia, he dudado. He dudado porque, claro, no es un libro que tenga una historia que digas ¡wow! Porque no tiene una historia. Sin embargo, creo que en este apartado, más que historia, debería pensar en lo que es el mensaje, lo que transmite, el contenido en sí. Entonces, por contenido, historia, voy a darle otro 5. Y finalmente, como plus, vuelvo a decir que este apartado no es algo que sube ni baje, sino que es un plus para vosotros. En cuanto a complejidad, voy a darle un 5, porque creo que es la obra más compleja que he leído jamás. Quiero que tengáis claro que porque este libro sea finito y tenga 150 páginas, un libro que tenga 1000 páginas no va a ser más complicado. Justamente por ser tan finito, muchas veces suelen ser más complicados que un libro que tenga 1000 páginas. Luego eso, no tenéis que confundir autores como Ken Follett, por ejemplo. ¡Oh, he leído Ken Follett! Ken Follett no es complicado de leer. Ken Follett es muy ameno. Lo único que son muchas páginas, pero Ken Follett es muy ameno. Sin embargo, este libro, para ser tan finito, de verdad que es muy complejo. Me costó muchísimo entenderlo entender al principio cómo estaba escrito, lo que me decía. Sin embargo, llega un punto que ya como que te sumerges en la lectura y es maravilloso. Y bueno, creo que es bastante obvio, pero bueno, vamos a darle la nota final por fin. Doble de tambores. Un 10. Sí, voy a darle 10 estrellas porque de verdad que creo que es uno de mis libros favoritos actualmente. Ahora lo pongo en mi estantería, no tengo estantería, pero en mi estantería ficticia de libros favoritos va a ir directamente este libro allí al cajón no, a la estantería. Porque de verdad que es un libro maravilloso, me ha encantado. Lo vuelvo a repetir, el mensaje, el estilo, cómo está escrito, lo que me dice, todo. Es que es maravilloso. Es que es tan minucioso el trabajo que realiza Virginia Woolf con esta obra, que de verdad que es que estoy apasionado y es que no creo que se me nota lo contento que estoy. Así que nada, un 10, chicos. Bueno, a ver si para el siguiente vídeo me sale un vídeo más cortito, porque es que me enrollo a hablar y no hay quien me pare. Bueno, pues nada, pues una vez más hemos acabado el vídeo y aquí está la ventanita de cerrar los vídeos. Aquí tenéis mis redes sociales para que me sigáis en todas partes y veáis material adicional sobre mí. Aquí abajo os podéis suscribir en este botón, o abajo del todo también os podéis suscribir a mi canal si todavía no lo habéis hecho, hacedlo. También podéis darle a like si os ha gustado el vídeo.
ponedlo en favoritos si os ha encantado y compartidlo con vuestros amigos y conocidos y familiares y con toda la gente para que vean mi canal, vean el amor por la lectura, vean todo lo que hago, las covers y todo muy guay. Así que nada, chicos, espero veros muy pronto, nos vemos el domingo que viene. Y nada, un beso. Chao.